Hola, ¿cómo están? Yo soy Carla y hoy en Entre Líneas les voy a platicar del libro Yo Tituba, la bruja negra de Salem de Marise Conde. Marise Conde es una escritora del Caribe francófono. Ella en 2018 ganó el Premio Nobel de Literatura y actualmente es profesora en universidades en Francia y África. Esta obra es de hecho basada en hechos reales. Ella recopiló de archivos históricos la historia de Tituba, que es de la que vamos a platicar hoy. Y justamente la obra habla sobre una mujer negra y esclavizada de nombre Tituba, que de hecho todo se desarrolla en los años de 1600 durante los juicios de Salem. La autora en este libro me gustó muchísimo en lo personal porque creo que explora justamente cómo fue el colonialismo en las mujeres negras y obviamente también por partida doble las problemáticas que tenían por ser negra y por ser mujer, así como la diáspora que afrontaba la comunidad africana en ese momento y todo el contexto que lleva hacia la supremacía blanca y cómo esto afectaba a las comunidades negras. Una de las problemáticas que se menciona mucho en el libro y que hace pues referencia es la denuncia estructural hacia las comunidades negras. Cómo estas violencias a lo largo del tiempo se fueron repitiendo y cómo ha llegado y hasta el día de hoy y cómo es esta opresión aún para las comunidades. Hay que recordar que antes las personas negras eran vistas peor que a veces que hasta un animal. Entonces, como tal, no tenían ningún derecho. Si venías de padres esclavos, por ley tú ibas a ser también un esclavo. No tenías derecho a educación ni a tener un sueldo. Básicamente te podían humillar, violar, porque eras propiedad de una persona. Eras un objeto básicamente, entonces esta persona podría hacer contigo lo que quisiera, así como venderte, traspasarte a otras personas para que siguieras siendo esclavo. Y justamente uno de los que menciona mucho Marise Conde, como les mencionaba, es esto, cómo se veía a las mujeres en esa época y cómo justamente por ser una mujer negra todavía sufrían más violencia. En este libro, Tituba nos la presentan como una niña que nace en circunstancias violentas, ya que su mamá es violada por el dueño de la hacienda en donde trabajaba, y al ser violada pues recibe una marca porque queda embarazada. Un otro de los esclavos pues lo obligan a casarse con ella, justamente para tapar como este error de que ella está embarazada, pero justamente en este matrimonio encuentran un poco como de consuelo. Pero vemos cómo Tituba pues se queda huérfana justamente porque vuelven a violentar a su madre, pero en esta ocasión su madre se defiende y es asesinada, porque también recordemos que si un esclavo se atrevía a levantarle la voz, la mano a sus dueños, pues era condenado a morir. También nos dice que existían leyes donde eran considerados la propiedad de los dueños y esto hacía que justamente pudieran trasladarlos de un país a otro. Esto fue lo que le ocurrió a Tituba, que ella fue vendida y la traen a América y se queda justamente en Salem, en Estados Unidos, y es donde ocurre la mayoría de la historia, porque ella es acusada de ser una bruja. Pero obviamente hay que recordar que esto de la brujería, pues obviamente era para mujeres que se salían como del molde, que eran más rebeldes, que era de las que si sabían de hierbas un poco más, esto hacía que creyeran que estaba embrujando a algunas personas o daban brebajes solamente como para causar daño. Refleja también cómo eran silenciadas y sometidas mediante su cuerpo y su sexualidad. Esto se ha visto a lo largo del tiempo, cómo las mujeres han sido castigadas por ejercer su sexualidad diferente a la que está dictaminada. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que si nos salíamos del molde de ser amas de casa, de ser monjas, esto ocasionaba que tú fueras una mujer rebelde. Es por eso que muchas mujeres pues eran acusadas de brujas y eran asesinadas. De hecho, muchas murieron en nombre de la religión, de que tenían en el demonio adentro y que por eso se comportaban así. Y Tituba fue una de ellas, que estuvo encarcelada injustamente. Ella logra salir, pero fue encarcelada injustamente por creer que era una bruja. Y durante la cárcel, ella es comprada, cuando la declaran libre, es comprada por otra persona y va a ser esclava ahora de esta persona. Aquí vemos cómo las mujeres pues solamente van de mano en mano y no tienen la libertad de decidir sobre su vida.
y cómo los acosos, la violencia está justificada por pertenecer a alguien y a un hombre, porque solo podían ser compradas por hombres. Claramente, como ella al ser una mujer negra, pues todavía tenía menos derechos, ya que una esposa tradicional, una mujer blanca, pues tenía más derechos que una negra, al ser como esposa de un terrateniente, de un agricultor, pues ya no eran consideradas como de tan baja categoría, y esto hacía que pudieran trabajar en otras cosas o tener una comunidad. Y aquí eran aisladas justamente para que no se pudieran reunir o formar aquelerres, como ellos le decían, para poder como maldecir a todo un pueblo. También ahora, hoy en día, se hace mucho la relación que justamente Maricé nos explicaba que las bases que se sentaron en la época colonial fueron las bases que tenemos ahora sobre cómo se ve a las mujeres negras y también cómo es tratada esta comunidad, ya que si seguimos observando hoy, aún en la actualidad, las mujeres son cosificadas de diferente manera. A veces porque son más voluptuosas se les juzga, por tener, no sé, por ser más altas. El tipo de cabello, también el afro, es muy distintivo de estas comunidades y al mismo tiempo es una crítica hacia ellas por esto, pero al mismo tiempo es un signo de resistencia de ellas hacia los demás. También en la cultura del cine, de la literatura, son retratadas como mujeres pobres, a veces poco higiénicas, también son mujeres que sufren mucha violencia y acosos, y cómo este tipo de violencia obviamente es diferente al que enfrentan las mujeres que están privilegiadas, que son blancas, ¿no? Que tal vez son estadounidenses o europeas, y obviamente a veces no entendemos la magnitud de todo esto. Es por eso que la autora quiso evidenciar que justamente la mujer estaba como atravesada por el patriarcado y aparte por el colonialismo. Y todavía en estas comunidades era más asentado por todo esto. Y cómo la opresión no ha cambiado, si no se ha ido como cambiando a lo largo de los siglos, pero aún así, justamente ella nos explica, y varios historiadores como es Eric Williams, nos dicen que justamente en este periodo del colonialismo es donde se sentaron las bases para la esclavitud y cómo existe, sin eso no existiría el capitalismo moderno. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, hay que recordar que la acumulación de riquezas en Europa y en América sucedió en gran parte justamente por la mano de obra gratis, ya que estas comunidades pues trabajaban, eran esclavos en los campos de algodón, de tabaco, ¿no? Y como justamente como no tenían un pago por estos servicios, pues los dueños de las plantaciones pues claramente se quedaban con todas las ganancias. Y esto hizo posible que el comercio mundial y la industria textil pues creciera muchísimo y se diera ya justamente, obviamente con la revolución industrial, pues el cambio de mercancías de un continente a otro. Pero claramente transportando también a personas, que esto es la trata de personas que también se denuncia, porque sin su consentimiento, obviamente, eran obligadas a trabajar, a trasladarlas en condiciones inhumanas en barcos, eran peor, en serio, eran tratadas peor que ganado. Entonces, justamente esta trata de personas, pues los llevaban a otras plantaciones donde también tenían condiciones inhumanas para trabajar, no tenían ningún derecho, pues los dueños seguían teniendo riquezas y riquezas a costa de todo esto. Es por eso que los historiadores o la propia autora nos ha explicado que esto sentó las bases del capitalismo moderno, que sin esto realmente no hubiera sido posible toda esta acumulación de riquezas. Obviamente, pues la deuda histórica con la comunidad negra es muchísima y también nos explica que cómo pues esta explotación ha cambiado ahora como pues pues sí, de margen, en un sentido de que ya no hay leyes, ya no hay esclavitud, pero pues aún así son personas que sufren de acoso laboral, de no tener las mismas prestaciones, también de no tener los mismos derechos en el trabajo, de que ganan menos tal vez haciendo lo mismo, discriminación, ¿no? Y es muy importante cómo relacionamos el pasado
con el presente, y justamente en esta novela yo creo que deja de ser una novela de romántica y da paso a criticar todo esto, de cómo el colonialismo afectó a estas comunidades y cómo incluso hoy lo podemos relacionar y cómo partimos de ahí para conocer un poco más sobre su historia. Y justamente también cómo han sido olvidadas en la literatura. Es por eso ella nos explica que busca dar voz a todas estas mujeres que fueron silenciadas a lo largo de los siglos y cómo en esta búsqueda de identidad pues es que han sido borradas, porque hay que recordar que conocimiento ancestral sobre las plantas, sobre hierbas, se ha ido perdiendo justamente por esta ideología de que eran malas, de que era para hacer daño, que eran brujas, malas mujeres, y cómo fue perdiendo y la identidad, su comunidad, y no han logrado recuperarla del todo, sino que conforme vamos avanzando con la tecnología y todo, todavía se sigue perdiendo. Y todavía en algunas comunidades, en algunos estados, todavía veces es mal visto, ¿no? O señalado mujeres que saben mucho sobre hierbas. Pero si no, ellas buscan como redimir eso y revelarse dentro de estos patrones, han decir no, no es el miedo, no es algo malo, simplemente es como el cuidar, el sanar, el procurar a otros, y ellos lo hacían por medio de todos estos remedios, porque claramente también ayudaban a muchísimas comunidades y hasta ellos mismos, porque las hierbas realmente sirven para todo. Dependiendo del tipo de hierba, pues curan desde una gripa hasta el estómago, dolores de cabeza. Y justamente ellos como lo veían, esto de cuidar y sanar a otros, era como su forma de contribuir a. También un tema muy importante que se ve en la novela obviamente es el amor romántico, cómo las mujeres estamos como guiadas solamente como para ser la esposa de, la novia de, y nuestro objetivo es solamente estar con un hombre. Eso también es un poco criticado porque vemos la obsesión que tiene Tuba por estar con un hombre, ¿no? Y cómo este hombre al final la va a terminar dañando, pero ella está tan obsesionada o cree que lo ama tanto que está haciendo todo para estar con él. Y una justamente de las cosas es que él le dice que actúe como una bruja, porque si actúa como una bruja, pues lo van a dejar de molestar. Pero al final esto trae como, pues, consecuencias malas, porque al final es juzgada por ser una bruja y él la abandona. Entonces vemos cómo, aunque los dos eran esclavos y eran negros, la diferencia que había de uno y otro. Una por ser mujer todavía era peor juzgada. Y él, pues, se podía deslindar de ella solamente diciendo que ya no la quería como esposa y ya no iba a pasar nada. Y ella obviamente queda sola, sin dinero, sin trabajo y a merced de las personas que la podían comprar o no. No, al final la autora nos dice que no se sabe nada de la historia al final de Tituba, no saben si regresó al Caribe, no saben si se quedó en Salem, realmente no saben qué pasó con ella, porque justamente las mujeres eran pues nada y no anotaban realmente datos sobre ellas. En la historia ella nos explica que les da como el término que ella hubiera querido para Tituba, cómo le hubiera gustado que hubiera terminado su historia, pero el final no es real, ¿no? Pero recordemos que Tituba sí existió y fue una mujer juzgada en los juicios de Salem. Justamente a mí por eso estos tipos de literatura donde se habla sobre fantasía, que recordemos que la fantasía pues nos da como este margen para disfrutar un poco las lecturas, pero al mismo criticar y como problemas actuales que están sucediendo y darnos un poco de contexto tal vez del pasado. Y eso es lo que logra la Marise Conde con este libro. Espero se animen a leerlo. La verdad es un libro que se lee súper fácil, está súper bien escrito, te lleva tanto en la historia, te sumerge tanto, que realmente uno piensa que está ahí con Tituba y quiere el mejor final para Tituba, pero pues conocemos lo que pasó en los 1600, entonces eso no es muy probable, pero espero que lo lean y les guste muchísimo.